Bien chicos, ahora vamos a trabajar la parte de cálculo de temperatura con QGIS. Para ello yo tengo acá elaborado un PowerPoint donde tengo todos los pasos presentados, que son 6, para llegar al resultado de la temperatura de superficie. Sepa que por lo general se calculan dos tipos de temperatura, la temperatura de brillo y la temperatura en superficie. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente la temperatura de brillo es lo que se conoce como temperatura al tope de la atmósfera, y la temperatura de superficie es la temperatura que efectivamente se produce en superficie, ¿sí? Y esa es la distinción. Normalmente existen ciertas variaciones entre la temperatura al tope de la atmósfera o temperatura de brillo y la temperatura de superficie. ¿Por qué? Porque obviamente que la temperatura de brillo no está afectada por las inclemencias que produce la atmósfera en la energía. Entonces esa corrección se logra a partir de una serie de pasos y unos parámetros que nosotros vamos a aprender a calcularlo. Bien, recuerden tener obviamente abierto QGIS, y en este caso vamos a trabajar, esto lo voy a eliminar, vamos a trabajar con la banda 10 del Landsat. Ustedes pueden elegir también la banda 11, cualquiera de las dos bandas es aceptable. Deben aclarar nomás cuál de las dos bandas trabajan, pero yo en mi caso voy a trabajar con la banda 10, ¿sí? Que es esta. Fíjense que está acá la banda, ¿sí? Tienen esto mínimo y este máximo de valor, y bueno, está representado así la resolución espacial. Obviamente que es diferente en esta banda así que respecto de las espectrales, así que consideren eso a la hora de trabajar también. Fíjense que la calidad de la visualización es totalmente diferente a una banda espectral. Pero bueno, avancemos. ¿Qué vamos a utilizar para calcular la temperatura de superficie? Una herramienta que ya veníamos trabajando, que es la calculadora de raster, ¿sí? Entonces vamos a avanzar. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es revisar el header file, que ya lo tienen disponible en el aula, pero el header file es este archivo que está acá, el mtl, este archivo que que nos viene adjunto a las bandas de Landsat cuando descargamos. ¿Y qué parámetros tenemos que sacar de acá, de este archivo? Fíjense que dice radiancia multiband -10, y hay un valor acá que está expresando para la banda 10, y también la radiancia adband, que también tiene un valor ahí, y se aplica esta fórmula que termina siendo la radiancia multiband 10 por la banda 10, que es la banda termal, más este parámetro que también está expresado acá. Si yo vengo a buscar dentro del header file, entonces me acerco acá a buscar, y dice radiancia multiband, vuelvo al PowerPoint, radiancia-multiband 10, y está acá radiancia multiband 10, este valor, y lo voy a copiar a este valor, botón secundario, copiar, y voy a venirme a mi calculadora raster y lo voy a pegar acá. ¿Qué más me pide? Por la banda 10, por la banda 10 que la tengo acá listada, más este parámetro de la radiancia adband que está acá en el header file, radiancia adband 10, que es 0,10. acá lo copio y lo pego acá. ¿Qué voy a guardar? Capa de salida, le voy a poner con el nombre 1 guión bajo, como es el primer paso, y le voy a poner TOA, ¿sí? Con el nombre de TOA, para ir teniendo ya las referencias, y le doy a aceptar. Obviamente que esto me da el resultado de esta capa que está acá, que es el resultado del primer paso. Ahora sí vamos a pasar a calcular la temperatura de brillo, y para calcular la temperatura de brillo tengo que aplicar esta fórmula, que también tengo los parámetros dentro del header file, pero en este caso es K1 y K2. Entonces, ¿cómo es la fórmula? K2 dividido el logaritmo natural
de K1 dividido el TOA, que es lo que calculé en el paso anterior, más 1, cierro paréntesis, y a eso le resto 273.15, que corresponde al cero absoluto de Kelvin. ¿Por qué? Porque la temperatura me la termina calculando en Kelvin. Entonces yo, para pasarlo a grados Celsius, tengo que restarle por ese valor y así voy a obtener la temperatura. Entonces vamos a armar esta fórmula tal cual. Voy a buscar los parámetros de K1 y K2 en el header file que están acá, ¿sí? K1 para la banda 10, recuerden, y K2 para la banda 10, ¿sí? Son estos dos parámetros. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la banda 10. Si ustedes utilizan la banda 11, están los parámetros acá. Bien, entonces me vengo a la calculadora raster y fíjense cómo están expresados. Abro paréntesis, tengan cuidado con los paréntesis, intenten cerrarlos bien o si no van a tener problemas. Y me dice que coloque K2, ¿sí? Entonces vengo acá al header file, busco K2 y es este valor, lo copio y lo llevo a la calculadora raster. Dividido el logaritmo natural, que es esta. Me abrió un paréntesis y dentro del logaritmo natural tengo que poner K1, que está acá, copio K1, copiar y lo pego acá, K1 dividido el que calculé anteriormente, que es TOA, que está acá, más 1, ¿sí? Hay alguna constante que ya están predefinidas, perdón, voy a usar acá, más 1, que ya están predefinidas para calcular. Cierro tres paréntesis, fíjense, a ver, 1, 2, 3, que terminan cerrando este paréntesis del logaritmo natural, este paréntesis de la operación completa y este paréntesis que lo abrí al inicio. Entonces 1, que me cierra el logaritmo natural, después 2, que me cierra esta operación, pero esperen que todavía me falta un paréntesis delante del logaritmo natural. Entonces, delante del logaritmo natural abro 1 y cierro el otro acá, para que quede igual a la fórmula como está expresada acá. Y ahora menos 273,15, menos 273.15. Y esto, como es el paso 2, le voy a poner 2-BT, que es la temperatura de brillo. Entonces acá le voy a poner con el nombre de 2-BT, así. Y ahí le doy a aceptar. Y fíjense que ya tengo la primera capa de temperatura, que es esta, que tiene un mínimo de 23 grados y un máximo de 32. Esto lo puedo dar una simbología con color. Y ya ahí tengo mi primer capa de temperatura. A ver si le voy a aumentar la saturación para que sea más fuerte. Perfecto. Y acá tengo mi primer capa de temperatura, que también lo puedo representar con el pseudo color y un color rojo. Y ahí tengo mi temperatura de brillo, que vamos a sacar, representada en este mapa, ¿sí? Ahora bien, voy a seguir avanzando con la fórmula porque para calcular la temperatura de superficie necesito hacer algunas correcciones. Y fíjense que acá me pide el NDVI. El NDVI ya lo calculamos previamente, ¿sí? Que era aplicar la fórmula de la banda 5 menos la banda 4 dividido la banda 5 más la banda 4, que ustedes ya lo tienen calculado. Entonces lo que yo voy a hacer es traer el NDVI, que ya lo calculé previamente, y usar esa capa. En mi caso fue esta la última capa calculada de NDVI. Y fíjense que me pide el tercer paso, ya lo tengo calculado en NDVI, y el cuarto paso me pide que calcule la proporción de vegetación. Para calcular la proporción de vegetación tengo que elevar al cuadrado esta fórmula, ¿sí? Square significa al cuadrado, que vamos a ver cómo lo hacemos. Y necesito parámetros como el NDVI mínimo y el NDVI máximo, ¿sí? Esos valores ustedes ya lo ven acá. Al traer la capa de NDVI, fíjense que tienen el mínimo y el máximo.
Si no, botón secundario, propiedades, y se vienen al histograma. Calculan el histograma y acá le tira el mínimo y el máximo, ¿sí? Entonces, voy a copiar este mínimo y vamos a armar la fórmula acá en la calculadora raster. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que tengo que poner paréntesis, abrir dos paréntesis, abro dos paréntesis. En realidad voy a abrir, a ver si voy a abrir dos paréntesis, y ahí tengo que poner el NDVI, que es la capa. Esta capa que dice NDVI es la capa de NDVI. Entonces pongo la capa de NDVI, que es esa, menos el NDVI mínimo, ¿sí? Que es este valor que yo ya lo copié, que está acá, el menos 0.245. Para mi caso, ustedes fíjense si le tira el mismo valor de mínimo y lo ponen acá. Entonces lo copio, que es ese, menos 0.24, ¿sí? Menos 0.24. Entonces vengo acá, miro, tengo la primera parte, cierro el primer paréntesis, dividido, abro paréntesis, y ahora me dice NDVI max menos NDVI min. Entonces el NDVI max es acá el 0.59, 0.59, 3034, menos otra vez el 0.24, que es el mínimo. Y lo cierro. Cierro el paréntesis de esta operación y cierro el paréntesis de toda la operación. Pero esto, como lo tengo que elevar al cuadrado, yo a esta fórmula la copio completo y le digo por, y acá le pego la misma fórmula, porque de esa forma el resultado de esto lo multiplico por el resultado de esto, que vendría a ser elevarlo al cuadrado. O bien usar esta herramienta que está acá, esta por 2, y ahí ya tendría yo mi elevado al cuadrado. Ustedes eligen la forma, si copiar la fórmula y multiplicarlo por la misma fórmula, o hacerlo de esta manera. Y acá en guardar, como es el paso 4, le voy a poner 4-pb, que significa proporción de vegetación. El paso 3, recuerden que es calcular el NDVI, que ustedes ya lo tienen hecho previamente. Y lo guardo. Y ahí obtengo esta capa, que es la proporción de vegetación que tiene estos valores, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir trabajando porque necesito calcular el paso 5, que es el cálculo de la emisividad. Para calcular la emisividad de la capa 10, yo ya tengo dos parámetros de calibración y un parámetro o un factor de corrección que ya están predeterminados, ¿sí? Son fórmulas o son datos que se sacan justamente de la página del servidor de imágenes, pero ya vienen predefinidos, que es el valor 0.004 y el valor 0.986. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Abrir nuevamente la calculadora raster y escribir la fórmula 0.004 me dice por la proporción de vegetación, que es la que corresponde al paso anterior, que es el 4. Entonces presiono acá y ahora le sumo más 0.986 más 0.986, que es ese factor de corrección. Esto lo voy a guardar como paso 5 y lo voy a llamar emisividad. Le doy guardar, ahí tengo mi quinta capa, que es la emisividad. La voy a poner acá abajo para que queden ordenadas. Perfecto. Entonces ahora avanzo ya al sexto paso, que es calcular la temperatura de superficie ya específicamente. Y voy a aplicar esta fórmula, que es paréntesis, la temperatura de brillo dividido paréntesis otra vez, 1 más paréntesis otra vez, este parámetro de calibración más por la temperatura de brillo dividido este otro parámetro de calibración, cierro paréntesis, por el logaritmo natural de la emisividad. Entonces vamos a QGIS y nuevamente armamos la
fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Abrir paréntesis y poner la temperatura de brillo, que es la que yo calculé en el paso 2. Temperatura de brillo dividido, abro nuevamente paréntesis, fíjense que acá está otra vez abierto paréntesis, 1 más, a ver, más, exactamente, abro nuevamente paréntesis y pongo 0.00115, 0.00115, que es este parámetro, por otra vez la temperatura de brillo, que es el calculado en el paso 2, dividido 1.4388, 1.4388, ¿sí? Y ahora cierro el paréntesis, el primer paréntesis que corresponde a este, cierro y lo multiplico por el logaritmo natural que está acá, me abrió un paréntesis, de la emisividad, que es el que calculé último, que es este, el del paso 5. Al darle doble clic, recuerden que se agrega ahí, cierro el paréntesis del logaritmo natural y cierro el otro paréntesis que corresponde a este. Y me faltaría un paréntesis más, que es de toda la operación. Ahí, perfecto. Entonces ahora sí, vengo acá, 6 temperatura de superficie. Fíjense que uso, al fin y al cabo lo que estoy haciendo es usando la emisividad, que la emisividad viene también de la proporción de vegetación y del NDVI, como factor de corrección del ruido que me produce la atmósfera. Al fin y al cabo estoy haciendo eso. Y ahí obtengo, en el paso 6, la temperatura de superficie. Que en realidad fíjense que respecto de la temperatura de brillo no hay mucha variación en el valor, simplemente es mínima. Acá es 32,48, acá 32,47 de máximo, y acá 23,71,88 y 23,71. Fíjense que para esta imagen no hay muchas diferencias entre ambas temperaturas, ¿sí? Pero para otra zona o área de estudio lo más probable es que sí haya diferencias sustanciales. Entonces de esa forma yo obtengo mi imagen de temperatura de superficie usando los 6 pasos que tenemos aquí detallados en este PowerPoint, más los parámetros que obtengo de el archivo de header file. Otra parte del trabajo práctico es acá esta actividad que plantea utilizar las clases generadas en el TP anterior, más que nada las clases utilizadas en la clasificación supervisada, y tomar o realizar un muestreo de al menos 20 píxeles por categoría, almacenar en una hoja Excel los valores de temperatura NDVI y MNWI y realizar una comparación entre las diferentes coberturas. Para ello considerar la composición, es decir, todas las características que ustedes puedan identificar de cada cobertura, que ya lo hicieron en el análisis en el práctico anterior. A partir de eso van a hacer la interpretación. ¿Y qué le pide? Que armen un Excel con cada cobertura, o sea, cada clase que ustedes tomaron como referencia, y que hagan el muestreo de píxeles. Para ello, ¿qué tienen que hacer? Utilizar un Excel, ¿sí? Y volverse a la cobertura que hayan utilizado en el trabajo práctico número 5, es decir, las clases que generaron ahí. Que en mi caso yo voy a poner con el nombre 1, 2, 3 y 4, que es esta imagen que tengo acá, ¿sí? Que esto puede ser tranquilamente el 4 urbano, el otro vegetación, etc. Ustedes definieron las clases en cada uno de sus trabajos prácticos. Entonces, ¿qué me pide? Me pide la capa de temperatura, me pide la capa de índice de vegetación, esto lo voy a minimizar, y además me pide la capa de índice de agua, que yo también lo tengo calculado acá, ¿sí? Voy a traer el índice de agua y ahí tengo las 3 capas que necesito para trabajar. Asimismo, tengo que tener activa la capa, ¿sí? Fíjense, ahí lo voy a activar. Tengo que tener activa la capa de NDVI, la capa de MNWI, por más que no se vea, la capa de temperatura y la capa de las categorías que ustedes vayan a utilizar. Entonces,
En mi caso yo voy a, por ejemplo, trabajar con primero la clase 4. Acá voy a crear, recuerden que acá pueden trabajar con hojas si quieren, y acá voy a poner clase 4. En mi caso se llama clase 4, en su caso recuerden que va a tener el nombre de la cobertura que ustedes hayan puesto. Después clase 1, por ejemplo, lo voy a ordenar. También la clase 2, clase 2 y la clase 3, que serían las tres coberturas que yo tengo en mi caso acá. Sí, perfecto. Entonces, en este caso voy a empezar por la clase 4, que era la cobertura que yo la estaba visualizando acá con color rojo. ¿Y qué tengo que hacer? Seleccionar el botón este de información, venirme a un píxel de la clase, en mi caso clase 4, y tocarlo. Y fíjense que acá al costado me aparece en el resultado de la identificación. Me aparece para la clase, que en este caso es la 4, me aparece para la temperatura de superficie, me aparece para el índice de agua y me aparece para el NDVI. Son esos los valores que me está pidiendo que yo organice en una tabla. Entonces, acá le voy a poner píxel, después me dice temperatura, NDVI y MNDWI. Temperatura, NDVI y MNDWI. Estas son las características. Entonces, píxel 1, píxel 1, y ahí la temperatura que me marca para ese píxel es 28, 31, 28, este valor, a ver si lo puedo copiar, no, 28, 31, 36, 7, 28.3136.7. El valor de NDVI para ese píxel es de 0.18521, 0.18521, y el de índice de agua menos 0.13, menos 0.13, perdón, acá menos 0.13, 36.53, 36.53. Y así tengo que hacer para cada uno de los píxeles muestreados para esta cobertura. Es decir, tomé por acá, ahora vengo por acá, tomo otro píxel y así sigo muestreando. Fíjense que 30.38, 30.38 más la coma que me faltan, 98.68, y así voy con el NDVI también, 0.1170, 0.1170, y además voy a tener el índice de agua que está acá, que es menos 0.15, 24.83, menos 0.15, 24.83. Ese es el valor, sí. Y así voy a obtener para cada muestra de esa cobertura. Después avanzo con la clase 1, con la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Al fin y al cabo yo voy a tener obviamente en todos los píxeles un promedio de temperatura, un promedio de NDVI, un promedio de MNWI, que eso tranquilamente lo puedo calcular con las fórmulas de acá de Excel, y ahí obtengo un promedio para esa cobertura, y estos son los parámetros que yo tengo que terminar comparando después con la clase 2, la clase 3, la clase 4. Fíjense que hay algunas coberturas que en este caso la clase 4 para mí es el área urbana, y es un poco lo que nosotros veníamos interpretando. Fíjense que los valores NDVI dan positivo, pero los valores de índice de agua ya no, y temperaturas son promedio 29 grados. Esa es la actividad que tienen que hacer para esta, ¿sí? Y después dice, con los resultados obtenidos, generar un gráfico en Excel de correlación e interpretar los valores de cada uno. ¿Qué se va a correlacionar específicamente? Y se va a correlacionar, o qué gráfico de correlación tienen que hacer ustedes. El gráfico de correlación entre temperatura y NDVI, y entre obviamente temperatura e índice de agua, ¿sí? Entonces de esa forma ustedes comparan ambos índices con la temperatura y más o menos van teniendo el parámetro o los parámetros o las características que adquieren los diferentes índices a determinada temperatura, y además lógicamente relacionadas con las coberturas que ustedes están manejando.
Bien, y por último, dice realizar un perfil de la temperatura y con la herramienta Profile Tools e interpretar la gráfica de la actividad 1. Para hacer esta actividad, lo que tendremos que hacer en primera instancia es... Acá hay una herramienta que yo ya la tengo activa, pero le voy a mostrar a ustedes cómo realizarla. Que es, en la sección de complementos, van a ir a administrar e instalar complementos. Tienen que estar conectados a internet. Y acá donde dice todos, si le aparece así, váyanse a todos y escriban Profile Tools. Le va a aparecer esta herramienta y acá le va a dar la opción de instalar. Le dan instalar, va a empezar a cargar hasta que termine de instalar y la dejan activa. Así con este clic, fíjense que al dejarla activa aparece ahí el icono de Profile Tools y le dan cerrar, ¿sí? Y acá ya van a tener la herramienta. Si le dan un clic, le aparece esto acá debajo. Voy a apagar esto para que... Bien. Fíjense que acá tienen Profile, Table y Configuración, ¿sí? Entonces me voy a quedar acá en Profile. La actividad le dice que obviamente realicen un perfil de temperatura, ¿sí? Realizar un perfil a partir de la temperatura. Entonces lo que yo les recomiendo que hagan es que traten de pasar por todas las coberturas o que hagan un perfil por todas las coberturas que ustedes hayan trabajado en el práctico número 5. Entonces les es más fácil interpretar. Entonces, ¿qué van a hacer? Fíjense que el mouse está en modo de una cruz. Hacen un clic y aparece, fíjense, una línea. Se van a donde quieren terminar y hacen otro clic. Repito, un clic, van al otro lado y ahí le hacen doble clic, ¿sí? Y ahí fíjense que quedó fija la línea. Acá tienen la línea y está fija. Le dan Add Layer, ¿sí? Add Layer y fíjense que apareció unos resultados acá, ¿sí? Bien, pero ¿qué vamos a cambiar de este perfil? Acá en la parte, fíjense que de Add Layer quedó configurado esta capa que dice Class Max Pro, ¿sí? ¿Se entiende? Esta Class Max Pro está haciendo referencia a esta cobertura o a esta imagen. Nosotros necesitamos que nos calcule a partir de esta banda, ¿sí? Entonces lo vamos a eliminar y fíjense que yo haciendo clic ahí y dándole Add Layer, así que quede seleccionada esta imagen, ahora sí me calcula sobre la temperatura de superficie. Es decir, que tienen que dejarla activa, que aparezca así en azul, ¿sí? Solamente con un clic le dan. Si yo hago esto, por ejemplo, por más que no esté tildado y le doy Add Layer, fíjense que me hace sobre Class Max Pro porque toma la capa que está activa, no activa visualizada, sino activa acá en la tabla de contenido. Entonces tengo que dejarla ahí y darle Add Layer. Entonces voy a eliminar esta, que es la segunda. Voy a remover. No, quiero eliminar esta. Y quiero eliminar... vamos a eliminar esa. Ahí. Y ahí me queda, ¿sí? Fíjense que acá tengo. Y yo en la medida que me voy desplazando, fíjense acá, en el gráfico me va mostrando qué píxel va. Ahí está el cuadradito. En qué píxel se va moviendo. Entonces, este gráfico... A ver si me deja cambiar el color. Al darle clic en el color ahí, ustedes pueden elegir el color que quieren para el gráfico. Si quieren, no sé, un negro, un rojo. También aparece ahí en Bordeaux. Perdón, un rojo. Vamos a elegir un rojo ahí fuerte. Fíjense cómo cambia el gráfico del perfil. Y cuando ya tienen todo, fíjense que inclusive acá tienen el píxel, el valor de temperatura y acá tienen el valor del píxel. Acá le da un mínimo y un máximo de temperatura. Y fíjense que ustedes pueden ir haciendo esto. Pueden ir moviéndose y van viendo qué cobertura van atravesando. Por ejemplo, acá donde la temperatura disminuye, fíjense que nos estamos acercando a las coberturas de agua y luego vuelve a saltar la temperatura porque me acerco obviamente ahí al área urbana y la temperatura nuevamente vuelve a salir
para arriba. Esa interpretación es la que tienen que usar para, obviamente, interpretar este gráfico y las variaciones. ¿Y cómo guardan este gráfico? Guardar como, y fíjense que le guarda como PNG, y ahí se van a guardar en donde ustedes quieran, que en mi caso yo lo voy a guardar acá en el trabajo práctico número 6, y acá pongo, no sé, perfil, temp, y le dan guardar, y ahí ya tienen una imagen guardada para adjuntarlo al Word. También van a tener este valor de tabla. Fíjense que esta tabla le está dando los valores de temperatura por cada uno de los píxeles muestrados. Fíjense, acá tienen los píxeles. Esos son todos los píxeles que atravesó, 1002 píxeles aproximadamente. Y bueno, y esta es la última actividad de la parte, la última actividad de la actividad 1. Entonces con esto cierran esta parte.